la fuerza está en libras y el área en pulgadas cuadradas. Esta relación libra por pulgada cuadrada en inglés es lo mismo que PSI. ¿Qué es la P? Pound, libra, ¿cierto? La S. Square inch pulgada. Entonces, como hay equipamiento antiguo, muchas veces los catálogos también están en otro sistema de unidades, nosotros tenemos que manejar los sistemas de unidades, ¿no? Las conversiones. Y es bien visto en un ingeniero que se conozca las conversiones. Y eso hay que... El celular, poco tiempo más vamos a tener el celular conectado en directo, ¿cierto? Como se dice. La tecnología evoluciona muy rápidamente, pero es bueno conocerse por lo menos cuánto, porque una de las unidades de medida para la presión que se sigue utilizando mucho son los kilos centímetros cuadrados. La presión atmosférica. ¿Cuántos kilos por centímetro cuadrado son? Lo que tenemos aquí. Por lo mucho. 1,30 kilos centímetros cuadrados. Entonces, en términos prácticos, uno dice, en términos de ingeniería, ¿cierto? Uno nomás. ¿Y cuántas PSI son? 14,7. Entonces la presión del aire en un neumático, uno dice libras nomás, póngale 30 libras, 28 libras, pero estrictamente uno debería decir libras por pulgada cuadrada. Eso es presión. Libras es unidad de fuerza, ¿no? O de masa. Entonces, 28, que sería la presión de un neumático de un Toyota Texas, de 2 kilos. El doble de 28, el doble de acá, 2 kilos. Bueno, es un poco las unidades de medida para la presión. Lo que ahí se pretende demostrar es el caso de Fakir, ¿cierto? Que puede dormir acostado en una cama de clavo. Y uno dice que chuta. Lo que pasa es que uno tiende a pensar que el Fakir pone todo su peso sobre un clavo y no son 7 clavos. Entonces, el área no es el área de la punta de un solo clavo, es la sumatoria. Y esa área puede ser relevante. Mientras más clavos tiene, mayor el área y menos tiene. Esto aumenta la presión y es por eso que no se clava. A no ser, como decía alguien, de que uno de los clavos esté un poco más arriba y se lo clava más separado. Claro, si están más separados, para la misma área del Fakir, siendo el cuerpo del Fakir, clavos más separados, es menos clavo. Menos clavo, menor el área. Mayor presión. Ahí puede. O sea, hay un número óptimo dependiendo del peso y el área del Fakir. Hay varios factores, claro. No, pero él, para él en particular, el peso de esto, claro. Estamos hablando de claro, en la primera parte del curso, ustedes tienen que haber visto seguramente cuando fallan las cosas. Cuando se superan los esfuerzos. Bueno, ese es el caso del Fakir. Los clavos tienen que tener la misma longitud. Bueno, y arriba, una poquito más chica, se ve un globo. La misma cosa.
Bueno, en el ámbito de los fluidos, el problema pasa porque el instrumento con el cual nosotros medimos la presión, ¿cómo se llama? Manómetro. Si yo traigo un manómetro aquí, lo traemos y lo dejo expuesto aquí a la presión atmosférica, ¿cuánto va a marcar? Un manómetro. Un manómetro con el cual uno puede medir la presión, no sé, del vapor en una cañería. ¿Sería la temperatura ambiente? ¿Sería la presión atmosférica? Yo manómetro normal y me decía. El manómetro típico con un fondo de escala, partiendo aquí con cero. Si yo lo traigo acá, lo dejo abierto, ¿cuánto va a marcar? ¿Dónde está la luz? ¿Marca eso? No le puse. Disculpe que no le escuché la pregunta. Y si yo traigo el manómetro acá, lo dejo abierto, ¿cuánto va a marcar? ¿Marca 1 el valor de la presión atmosférica o otro valor? ¿Cuánto más? 0. Va a estar ahí, claro. Supongamos que esté en kilogramos por centímetro cuadrado. Lo que sé que eso, a eso me refiero con el, no sé, cuando yo estudié climatización, entonces el profesor que nos hacía climatización nos decía que ese 14,7 PSI era la presión manométrica, pero la presión atmosférica era la presión atmosférica. Entonces no sé si estará lo correcto el propio, que sí con esa concepción. Claro, lo que pasa es que el manómetro miente cuando marca 0. Claro, porque la presión que tenemos aquí nosotros no es 0. No. Recién dijimos es 1 kilo por centímetro cuadrado. Pero el manómetro debería marcar si se fuerza clara, eso sería centímetros cuadrados. No, pero aquí siento está abierto, ¿cierto? Aquí entra, allá en atmosférico. Claro. Pero marca 0. Y la presión atmosférica, ¿qué es lo que es la presión atmosférica? Bueno, la presión atmosférica es la presión ejercida por el aire que está por sobre nosotros, ¿cierto? Con una temperatura igual al espesor de la capa atmosférica. Y ese aire pesa. Son varios kilómetros. ¿Cuántos kilómetros por arriba de aire? Son varios kilómetros. Y nosotros estamos acá abajo. Acá abajo, nosotros sobre cada centímetro cuadrado, supongamos que el área de la tapa es 1 centímetro cuadrado. El peso de todo este aire en esta columna de aire que hay hacia arriba es 1 kilo. Entonces, eso es así. Si yo pongo mi mano ahora, mi mano supongamos que tiene 10 centímetros por 10 centímetros. 10 por 10 son 6 centímetros cuadrados. Y si en cada centímetro cuadrado hay 1 kilo, ¿cuántos kilos totales estoy soportando? 100. Con 2 manos, 200. Más todo el brazo aquí, ¿cierto? Tremenda persona. para el gimnasio. ¿Y por qué pasa que yo no lo siento? ¿Por qué no lo siento? ¿Es comprimido? En este caso, la densidad. En este caso, si logramos aumentar la distancia de los kilómetros, ¿no? Entonces, a eso me dice que no, ¿por qué esa presión? Claro, pero existe este aire que está hacia arriba, tal como dices tú, sobre este centímetro cuadrado hay
20, 30 kilómetros de aire hacia arriba que tiene masa, por lo tanto la Tierra lo atrae, tiene peso, y lo que sabemos es que 1 kilo sobre cada centímetro cuadrado. Acá en la superficie de la Tierra. Bueno, lo que pasa es que no lo sentimos porque esta presión está compensada. ¿A qué me refiero? De que si aquí hay 1 kilo actuando sobre cada centímetro, aquí abajo hay 8 kilos. Entonces está compensada. Este lado 1 kilo, este otro lado también 1. Entonces, por todos lados está todo compensado. Por eso no lo noto. Lo que no significa que no exista. Cuando nos metemos al agua, ¿qué le pasa a una persona cuando empieza a bajar? ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. Claro, el agua es más pesada. ¿Cuál es la densidad del agua? ¿Uno qué? Claro, 1 gramo por centímetro cúbico. O si ustedes quieren kilo o 1000 kilos, 1 tonelada es metro cúbico. Y el aire, 1 metro cúbico de aire es 1,3 kilos. Porque el aire es mucho más liviano. Entonces, mucho más liviano que el agua. Bueno, nosotros no notamos esta presión que sí existe, y hay un video que es muy bueno. Lo malo es que no se escucha bien. Para explicar es que bueno, ¿quién descubrió de que esta presión sí existe y que nosotros nos olvidamos de ello? Tanto así que el manómetro le ponemos 0, aquí no habría costado nada, y ahí la estamos considerando. Entonces fue este señor Evangelista Torricelli, ¿cierto?, que hizo este experimento. Él tomó una probeta con mercurio, una probeta grandota de más de 1 metro, la llenó con mercurio, la tapó, la invirtió y la sumergió en esta vasija. Y sacó la mano, por supuesto. Entonces el mercurio empezó a bajar y se estabilizó ahí en 76 centímetros. Entonces la pregunta que él se hizo fue: ¿y por qué no se derramó completamente? Claro, lo que pasa es que por acá está actuando la presión atmosférica. Entonces, esta presión atmosférica equivale a la presión ejercida por una columna de mercurio de 76 centímetros. En este otro lado yo tengo una columna de aire de, digamos, 30 kilómetros, por darle un número. 30 kilómetros de altura en aire, la presión que ejerce es la misma presión que ejerce 76 centímetros de una columna de mercurio. Cuando es agua, si yo hago esto con agua, lleno este tanque con agua y me compro una manguera, no sé, de 30 metros, y hago lo mismo, la lleno con agua, le invierto, el agua va a bajar y se va a estabilizar el tanque. Se va a derramar completamente acá. O le va a pasar algo parecido al mercurio que quedó detenido ahí en los 76. Bueno, en el caso del agua, el agua es más liviana que el mercurio. El mercurio es un metal líquido, ¿cierto? Cada metro cúbico de mercurio tiene un peso de casi 14 toneladas, 13.600 kilos. El agua son 1.000 kilos, ¿no? Entonces, como es más liviana, lo mismo que el aire necesita aquí 30 kilómetros de altura, el agua 10 metros. 10 metros por columna de agua, la presión ejercida por una columna de agua de 10 metros es la misma presión ejercida por el aire atmosférico. Bueno, y eso fue lo que descubrió este señor Torricelli, se hizo famoso por ello, y esta presión existe. Lo que pasa es que uno no la nota, ¿no? Porque está compensada. A ver, ¿qué tenemos? Profe, esa escala de Torricelli
será. Me parece que, por ejemplo, en lo que yo trabajo, ¿Sí? cuando hacemos vacíos de sistemas, tenemos, si ocupamos el instrumento normal, que es un árbol de carga, se llama eso, normal, nos piden cerca presión de vacío, que son menos 760 milímetros para hacer vacío. Casi el cero, ¿no? Claro. Y si no, en algunos de los sistemas nos piden en micro, 150 micras o 400 y algo. Entonces, esa vez que se referirá a ese mismo del ejemplo de la columna. Claro, no, lo que yo estaba mostrando ahí no La era. presión de vacío, ese Sí. es el punto. Claro, no, el momento lo que yo estaba mostrando solamente era el experimento que hizo el señor para demostrar la existencia de la presión. Porque algo tenía que estar actuando para que esa columna de mercurio de 76 centímetros no bajara completamente. ¿Por qué no baja? Es porque está la presión atmosférica, ¿cierto?, empujándola hacia arriba. Y yo lo voy a ver. ¿Usted la había visto en YouTube? ¿Me puedo buscar en YouTube? Y ahí vamos. Bueno. Presión atmosférica. Pero ¿cómo le ponemos columna? Que nos federaba. Sí. Sí. Profesor, métase a... pero si no está. ¿Tiene una opción, verdad? Sí, sí. Ahí en la flechita. La flechita. Mari. Cámbiala ahí. Cámbiala al lado abajo. ¿Qué marca es ese? En ese taco, al de abajo. Inténtalo conocer. Ahí sí. ¿Está sonando el otro video? El globo. La otra pestaña está transmitiendo. Ese. Ese aire pesa. Es la presión de esa fuerza, la fuerza, peso del aire. Proyecto G, quinta temporada. ¿Cómo sabemos? Estamos rodeados de aire. Ese aire pesa. Es la presión de esa fuerza, la fuerza, peso del aire, la que sentimos como presión atmosférica. Yo la única presión que siento no es la atmosférica, sino que es la de mi madre, que está permanentemente diciéndome: estudia, trabaja, regame las plantas. No, pero grande que tanto su madre es una pero hoy no vamos a hablar de ninguna madre. Mi madre, vamos a hablar de mi madre, porque yo me venía pagando por hora como si fuera el psicólogo. Podemos no desviarnos del tema de hoy, porque vamos a hablar de la presión que iba a decir. No puede ser todavía. No comenzamos y tenemos interrupciones, presiones. Decíamos que vivimos rodeados de aire y ese aire pesa y genera una presión. Y esa presión es la presión atmosférica. Y de eso vamos a hablar. Presión atmosférica. Vamos a ver cuánto pesa el aire. O dicho de otra manera, vamos a ver cuánta presión hay. La presión se debe al peso de la columna de aire que está entre nuestro cuerpo y el límite superior de la atmósfera. Pero por más que sea hasta el cielo, el aire es aire. El aire, la pesa es Aire. Se equivoca y mucho, señor de acá. A nivel del mar, el aire ejerce una presión de 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. De hecho, en este momento, mi mano está soportando 100 kilogramos. Bueno, pero bajo el brazo, pues, 100 kilogramos.
semejante cantidad de kilos, él se entrena positivo. Para nada. Así como la columna de aire ejerce una presión de 100 kilogramos, el aire que está por debajo de mi mano también ejerce una presión de 100 kilogramos en el sentido contrario. De esta manera no se percibe el peso del aire, sino un peso de mi mano. ¿Esto es algo verídico? Por supuesto. En esta torre científica vivimos sumergidos en un mar de aire. Piénsenlo de esta manera. Todo el aire alrededor nuestro ejerce una presión constante sobre nosotros y sobre las cosas que nos rodean. Y podríamos demostrarlo con esa regla y esa hoja de diario. Señor Brazal, por favor, ponga la regla sobre la mesa de manera que media regla quede fuera. Como si quedara en el aire, exacto. Bien, procede. Muy bien. Ahora, señor de acá, por favor, cubra la parte de la regla que está apoyada en la mesa con el papel de diario sancho. Perfecto. Ahora, señor de acá, por favor, apoye el libro sobre la parte de la regla que está suspendida. ¿Qué pasa? Eso le cae. La sostiene. Es imposible que Va, pues estamos. el equilibrio de carga de peso y no, ya. Se lo sostiene. Ya. Yo dije que se iba a quedar todo, que se iba a ir todavía. No, acomoden los elementos nuevamente y cuéntenme, ¿qué les parece que sucedió aquí? Bueno, claramente el libro es más pesado que la hoja del diario y por eso se cayó todo. Exactamente. Señor de allá, le pido que repita la experiencia, pero esta vez en lugar de apoyar el libro, digo que lo deje quedar desde una cierta altura. No creo que va a ir todo todavía, aparte, todo, o sea, ¿Qué pasa? No se cae. Sí, porque ¡opa! Doctor, el libro rebotó contra la regla como si fuera un trampolín. ¿Cómo es posible? Lo que sujeta a la regla y empieza a salir volando es la presión atmosférica sobre la hoja de diario. Ah, claro, la presión. ¿Estás seguro, doctor? 100%. El peso del aire sobre la hoja de diario es muy superior al peso del libro. Es como el caso de la mano, que sostiene 100 kilos. En este caso, un diario más grande sostiene más. Así es, esa hoja de diario sostiene 3.000 kilos de peso. Perdón, 3.000 kilos, 3 toneladas. Ese diario no pesa nada. Es papel de diario. No pesa nada. ¿Dónde están los 3.000 kilos? Miren, doctor, disculpen mi reverencia, pero en la primera prueba también estaba desplegada esta hoja de diario con su posibilidad de sostener 3 toneladas y sin embargo voló todo por el aire. Es que el peso de la hoja en sí no importa tanto, sino su forma y la velocidad con que se intenta levantar. Si se hace lentamente, como en el primer caso, se da oportunidad al aire que se meta por debajo del hoja de diario y de esta manera compense la presión atmosférica. Es como lo que decía de la mano, ¿no? Que tiene el peso desde arriba, pero que no se siente por la presión de abajo. Exactamente, señor Raya. Entonces, cuanto mayor velocidad inclinamos al libro, menos aire va a entrar por debajo del diario y eso hará que no se levante la regla. ¿No? Perfectamente. Perfectamente. Yo me reservo mi opinión. Para mí esto es puro bla. Eso no es reservarse la opinión. Eso es opinar. Una forma de gran velocidad en la regla, de manera de evitar que se puede aire por debajo del diario es un golpe. Un golpe así, tipo Karate Kid. Así es, debe ser un mejor golpe. ¿Seguro? Proceda, listo. Doctor, se partió la regla. Esto no saldrá de nuestros bolsillos ahora. No, eso es parte de la experiencia. Al golpear, la regla intenta mover el papel de diario rápido. Tan rápido que no permite que se meta aire por debajo para compensar la gran presión que está soportando el papel. De esta manera, la regla no logra mover el papel y se parte.
Dijimos que la presión atmosférica. Bueno, existe esta presión y nuestro manómetro marca 0. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que corregir la lectura. La presión, cuando uno la mide con un manómetro, uno tiene que decir que esa presión es manómetro, la que se mide con el manómetro. Y la verdadera presión es la que se llama absoluta, que es aquí, que es la que se mide a partir del cerro real. Entonces, ¿dónde la presión? Fuera de la atmósfera. Sí, con el espacio. En el espacio. Ahí dice el valor cero. Profesor, cuando, por ejemplo, bueno, en los relojes inteligentes muestra cuando la presión llega a 1080, como que empieza o da la posibilidad de que va a venir la lluvia. Hay algunos relojes que, por ejemplo, sobre los 1080, Y cuando baja, cuando baja 900, cuando baja a 900 viene la lluvia. Y los relojes calculan el clima en base a la presión. Claro, esa es el predictor del nivel de presión atmosférica, porque si la presión atmosférica aquí, por ejemplo, se baja, da la oportunidad de que la nube se venga a exponer en las zonas de baja presión. Si aquí la presión es mayor, saca la nube. Pero eso es así, pero ¿quién va a venir? La presión. Bueno, la presión en el caso de la presión atmosférica, Sobre el aire. La ciudad de León te dice la presión atmosférica de Palma, son las corrientes de viento que generan el viento en el fondo se genera a partir de que hay zonas en el planeta en que hay buen clima. Ayer, por ejemplo, venía un día de Chillán y la mañana llegó a las 9, venía de Chillán, estuve a punto de venir en polera porque hacía un calor tremendo y llego aquí, estaba por lado. Entonces, el aire que está ahí en Chillán está con alta temperatura y por lo tanto su densidad baja. No, aumenta el minuto y disminuye con alta temperatura. Y acá nosotros estamos con aire frío y por lo tanto la densidad es mayor. Entonces, esas diferencias de densidades hacen de que el aire se mueva de zonas de mayor densidad a zonas de menor densidad. Esos son los vientos. Y eso genera mayor presión y menor presión. Claro, genera mayor o menor presión, y ahí están los juegos. Y además que la presión del aire tiene que ver con la altura. Se habla a nivel de mar, siempre el nivel del mar. Se habla de la presión atmosférica, y yo digo aquí, primer apellido la presión atmosférica. Segundo apellido normal, para indicar de que esta es medida a nivel de mar. Y la otra presión atmosférica, que se le llama local, es la que, por ejemplo, Chucky, en Antofagasta para arriba, está como a 3.000, bueno, Calama está a 1.800 metros, a 2 kilómetros, casi 3 kilómetros de altura. Ahí están los calameños. Entonces aquí yo no podría hablar, la presión aquí 3 kilómetros más arriba no es la misma presión atmosférica que hay aquí abajo. Entonces a esta se le llama presión atmosférica local. Y la local, bueno, obviamente su nombre lo dice, depende de la localidad. En Coyahuasi están a 5.000 metros de altura, 2 kilómetros más arriba. Obviamente el espesor de la capa atmosférica es menor, por lo tanto la presión atmosférica local ahí en Coyahuasi es más baja. Si bajamos a Calama, claro, mayor presión. Si bajamos aquí a Concepción, mayor presión. Entonces, cuando estamos a nivel de mar, se habla de presión atmosférica normal a nivel de mar. Y en todos otros lados, con alturas distintas, presión atmosférica local. Que son valores diferentes. Entonces,
Entonces, la presión atmosférica también depende de dónde estemos ubicados. Bueno, y esta presión existe. Entonces, volviendo a la fuente, se debe al peso del aire que está por encima. el experimento de incendio, está claro. Bueno, aquí hay un calculito. Y la presión dice que aquí esta presión cero, la presión atmosférica, ¿sí? Fuerza particularia. La fuerza, bueno, va a ser igual al peso del mercurio. ¿Cómo se calcula eso? La masa del mercurio se puede calcular en función de la densidad por el volumen. Nosotros vimos ayer que la densidad se calcula como la masa partido por el volumen. Por lo tanto, la masa es densidad por volumen. Densidad por volumen. La masa de la columna de mercurio. G es la aceleración de gravedad. Y el volumen de mercurio será el área por la altura, A por H. Y dividido por el área donde está actuando esta columna de mercurio. Entonces, esa área se cancela con esa. Esto me queda que es la densidad del mercurio por la altura y por G. Y si uno la densidad del mercurio, 13.600, decíamos, casi 14.000, como 14 toneladas el metro cúbico de mercurio. 9,8 la aceleración de gravedad y la altura 76 centímetros, que es 0,76 metros. Aquí nos da 101.292.8 pascales. Porque aquí esto está en Newton y el área, bueno, Newton partido por metro cuadrado, pascal. Nos evaluaron aquí las unidades de medida. Este metro con el metro cuadrado, no, metro por metro. Claro, tenemos kilogramos, ¿cierto? Metro con el metro cuadrado queda dividido por metro, ¿no? Y segundo cuadrado. Entonces, esto es el pascal. Nosotros dijimos que era cuando la fuerza está en Newton y el área en metros cuadrados. Eso es pascal. Newton es unidad de fuerza. Fuerza es masa por aceleración. mg. El área aquí está en metros cuadrados. Entonces, la masa por G. Si la masa está en kilogramos y la aceleración en metros segundo cuadrado, partido por metro cuadrado, finalmente nos queda en kilogramos metros segundo cuadrado. Eso es lo que tenemos ahí, que es lo que está aquí. Por eso se dice que aquí esto está en pascal. Bueno, ahí están demostradas las unidades de medida. Entonces, ¿qué estamos nosotros? Ya me perdí. Ya, bueno, lo que quiere es dar una demostración del ejemplo. Todavía no.
Bueno, resumiendo, cuando nosotros medimos la presión con el instrumento, ¿cierto?, que se llama manómetro, y ese manómetro, cuando está expuesto a presión atmosférica, marca cero. Se olvidó de la existencia de la presión atmosférica. Entonces esa presión que está leyendo no es real. Nosotros tenemos que reconocer, saber que existe un nivel cero absoluto de presión, y es el nivel donde no hay presión, que es afuera de la atmósfera. Si este es el nivel cero de presión, el real, nosotros tenemos, en la medida que vamos bajando desde el espacio, sumergiéndonos en la atmósfera terrestre, ¿cierto?, vamos aumentando la presión porque vamos bajando, esta es la parte sólida de la Tierra, estamos rodeados de aire, ¿sí?, venimos bajando, y a medida que nos vamos sumergiendo cada vez mayor presión, hasta tener el valor de presión atmosférica local. Y llegamos al nivel de la Tierra. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un equipo que está trabajando con un fluido, y ese equipo le tenemos puesto un manómetro que marca una presión mayor que la atmosférica. No nos olvidemos que el manómetro nos va a decir que este nivel de presión es cero. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el domo de una caldera, vapor ahí a alta presión, suponiendo que este sea el valor de presión, este valor 2 de presión es el que se va a llamar presión manométrica, porque es el que está leyendo el manómetro. Pero el manómetro, no olvidarse que está considerando este valor de presión como cero. Bien, entonces lo que lee el manómetro es presión manométrica. Si es mayor a la atmosférica, ¿qué tengo que hacer yo para tener la presión real de ese nivel 2? Bueno, a lo que leyó el manómetro, que es eso, sumarle la lectura del barómetro. El barómetro también es un manómetro, pero se llama barómetro porque mide presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica que existe en el lugar, en la localidad, yo le tengo que sumar lo que me leyó el manómetro y ahí tengo la presión real. Y esa real se le llama absoluta. La presión absoluta es igual a la atmosférica más lo que leyó el manómetro. Si el manómetro me está diciendo que la presión del vapor son 20 kilos por centímetro cuadrado, bueno, la absoluta tengo que sumarle 1, que es el valor de la atmosférica. Suponiendo que esto esté en kilos por centímetro cuadrado. Entonces, la presión real del vapor van a ser 21. Esa es la real. Bueno, yo a la atmosférica le sumo la manométrica cuando esta presión que estoy leyendo es mayor que la atmosférica. Pero hay situaciones en algunos equipos, ¿cierto?, en los cuales la presión a la cual está el fluido es menor que el valor atmosférico. En todo este rango. Por ejemplo, el valor 1 de presión. ¿Dónde tenemos nosotros presiones negativas? Negativas porque aquí estamos suponiendo cero. Positivo hacia arriba, ¿cierto? Manométrica positiva, manométrica igual a cero, cuando estoy midiendo la presión atmosférica, ¿cierto? El manómetro marca cero. Pero también hay zonas que puede ser negativa la presión, cuando la presión que tengo en un equipo es menor que la atmosférica. ¿Qué casos no conocen en que la presión se le llama de succión negativa, zonas de depresión, zonas de succión? Bueno, por ejemplo, en la admisión de una bomba. Cuando yo tengo que levantar agua desde un pozo, por ejemplo, tenemos un pozo con agua, coloco un ducto y una bombita aquí, ¿cierto?
bomba que tiene que ser movida por un motor, gira el eje. ¿Cómo es que la bomba levanta el agua? La succiona aquí, ¿cierto? Y la eleva y sale un chorro de agua. Bueno, lo que ocurre es que al girar el rotor aquí, se genera una presión negativa en el sentido que es menor que la atmosférica, menor que el valor atmosférico, de valor 1. Entonces, eso hace de que la presión atmosférica que está acá empuje esta agua, ¿cierto? Porque aquí la presión es negativa, aquí es mayor, esta la empuja el agua, y luego llega aquí el agua, ¿cierto? Recorre esto, llega a la zona de menor energía o de menor presión, y la toma el rotor. Y ahí le aporta energía y la tira por. Es lo mismo que hacemos nosotros cuando tomamos agua. Cuando respiramos, ¿cierto? También. O cuando tomamos agua con una bombilla. Si esto fuera un vaso, y le ponemos aquí una bombilla, y aquí se hace la boca, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí para que la bebida, el jugo suba? Funcionamos. Generamos una presión negativa. Esa presión negativa, ¿por qué ocurre? Porque cuando uno, en este caso, al succionar, uno hace crecer la caja torácica. Ese es el efecto de la respiración. El aumentar el volumen de la caja hace que la presión caiga en el interior. Como la presión afuera es mayor, entra el aire. Entonces, cuando uno inspira, crece, baja la presión internamente, ¿cierto? Y el aire que está a mayor presión ingresa. Si yo quiero botar, bueno, chico. Bueno, así también se explica por qué cuando hay fuga, no sé, un incendio, una emergencia, en una discoteca, que todos quieren salir por la puerta, nos falta el que cae al piso y se arma la ruma de personas, el que quedó abajo fuera ahogado. Fuera ahogado por qué, porque todos lo aprietan y el tipo no puede andar la caja de tocarse, no puede regir. Los luchadores de sumo, no sé cuánto, también ellos aprietan por atrás, aprietan el regal y no dejan respirar. Uno necesita expandir la caja, entonces si uno lo aprieta y no lo deja, no pueden ahogar de esa manera. Bueno, aparte que tienen que ir transportando, como dice. Bueno, entonces, hay presiones manométricas que yo las puedo medir con un manómetro, y en ese caso, al instrumento, el manómetro pasa a llamarse bapómetro, cuando mide presiones menores que la atmosfera. Bapómetro. Y hay manómetros que miden presiones negativas y positivas, tomando como cero el valor atmosférico. Eso se llama manobacómetro. Simple. Ahora, el valor más bajo, manométricamente, es igual a menos el valor de presión atmosférica. Este es el cero real. Hasta que arriba es 1. Si yo vengo hacia abajo, menos 1. Al menos 1 kilo por centímetro cuadrado, o menos 1.000 pascales, ¿cuánto es? 1.000 y tanto. Entonces, lo que hay que tener claro es que si yo quiero las presiones absolutas, la real, la verdadera, cuando la presión de mi equipo tiene una presión que es mayor que la atmosférica, si la manométrica es positiva, en el caso ya del valor 2, yo tengo que sumarle la atmosférica. Pero si mi equipo está en una condición de presión negativa, de vacío, de succión o negativa, o de depresión en la condición, entonces, ahí yo resto el valor de la presión atmosférica, ¿cierto? Y el resto lo que leí con el manómetro para que me quede atmosférico, y el resto lo que me leyó el manómetro, el bacómetro en este caso, para que me quede este valor, sería el valor absoluto. El absoluto es aquello que se mide
a partir del cero real. Por eso esta expresión absoluta 1, hasta aquí. De aquí hacia acá, expresión manométrica 1, negativa. De aquí, medido desde aquí con un manómetro a un valor positivo, expresión manométrica. La absoluta es aquella medida desde acá abajo. Entonces, resumiendo, uno podría decirle que las presiones manométricas, estas pueden ser positivas si la presión que yo tengo es mayor que la atmosférica. Una presión manométrica puede ser 0. ¿En qué caso? Bueno, si la presión que yo tengo es igual a la presión atmosférica. Y la presión manométrica puede ser negativa también, o de vacío, si es que la presión que nosotros tenemos es menor que la atmosférica. Las presiones manométricas pueden ser positivas, 0 o negativas. Yo tengo el valor atmosférico aquí, que es 0. Si la presión del fluido es mayor que la atmosférica, es positiva, si no es negativa. En cambio, las presiones absolutas, son siempre mayores o iguales que 0. El valor más bajo de una presión absoluta es este valor 0, donde ya no hay presión. Es el 0 real. El 0 y luego siempre positivo. Vamos a ver. Bien. Estamos en la hora. No sé si hay alguna consulta. No, todavía no hay proceso. Bueno, que podrían hacer ejercicios de conversión de unidades, pero no tiene sentido. Basta con conocerse la conversión y más. ¿Esto está en la década, profesor? Sí, lo que yo he mostrado, bueno, por video, Los videos no. Esto está mostrado ahí, el apunte completo, igual del mes anterior, hasta ahora de acá. Entonces, aquí lo fundamental es tener claro la diferencia entre las presiones manométricas y las absolutas. La presión atmosférica existe, no es 0. Lo vimos con los videos. Que no la notemos es otro problema, porque está compensada, porque estamos rodeados de esta presión. No, está compensada. Pero existe. Y el video se lo deja claramente demostrado. Bien, quedamos aquí entonces.